buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Como siempre, amados, es para mí un gozo poder estar compartiendo la bendita palabra y poder exaltar el nombre de nuestro Creador. Los invito a orar, amados, no sin antes saludarlos a todos y desearles lo mejor en esta noche. Saludo a mis hermanos que nos observan a través de este medio de difusión y a todas aquellas personas que escuchen este video. Envío un abrazo fraterno en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, Padre, que seas propicio en esta noche a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, toda mancha, toda iniquidad, Señor, quítala de nuestra vida. Te rogamos, Señor, una vez más, que tu sangre preciosa, Señor, cubra todo defecto que podamos tener, Señor Padre. Quita de nosotros, Señor, el enojo, la amargura, la maledicencia, Señor, toda palabra deshonesta. Permítenos, Señor, ahora hablar de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea hablando a cada vida y a cada corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y este mensaje se llama Plantíos de Jehová. Quisiera hoy empezar haciendo una diferencia entre un árbol frondoso y un árbol espigado, un árbol que ha sido puesto para dar sombra, para dar fruto, para traer verdaderamente un ornamento y una riqueza a todo aquel que se refugie en él, versus matorrales, abrojos, espinas y todo tipo de cizaña. Existe una gran diferencia, amado. Quisiera que leamos en el Salmo número 1, en el verso 3, hay una porción que nos dice así: será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amados, aquí hay una tremenda diferencia entre lo que es un árbol plantado junto a corrientes de agua versus un producto de desecho de algo que ya no sirve, que es el tamo. El viento lo lleva y verdaderamente no tiene ninguna utilidad. El árbol bien plantado es floreciente, amados, y vemos que el otro más bien ha sido arrancado de su morada. Hay un texto en el libro de Salmos mismo que dice: pero yo estoy en la casa de Dios, plantado ahí como olivo verde. Y la pregunta, amados, que surge de inmediato es: ¿qué debemos de hacer para ser como olivo verde? Esto es algo que es tan importante. ¿Qué hacer para ser como un olivo verde en la casa del Señor? Pues nada menos que vivir una vida de fe, tener santa confianza en Dios y en su gracia, y permitir que la misericordia de Dios esté siempre sobre nosotros y para siempre. Hemos de vivir una vida de gratitud y gozo en el Señor.
es fundamental, amados, que leamos lo que la porción de la palabra nos dice. En el Salmo 52, en el verso 9, hay un texto que dice: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entonces, esta actitud, esta forma de vida es la que glorifica el nombre del Señor. Sea cualquiera que fuere la circunstancia, el salmista dice: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, dice, delante de sus santos. Quiere decir que lo que usted haga delante de sus hermanos va a tener una repercusión, amados, porque usted está testificando lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, lo maravilloso que es el Señor. Esto nos lleva a considerar, amados, algo muy importante. Mire la expresión del salmista en el verso 8 del capítulo 52 del libro de Salmos. Dice así: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esto, amados, testifica verdaderamente un corazón volcado a Dios, creyendo siempre, a pesar de la circunstancia, no solamente cuando las cosas van bien, sino en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis financiera. Este hombre manifestaba, y miren, qué hermoso, ¿no? Decir: pero yo estoy en la casa de Jehová, confiando en la misericordia de Dios. Dice que él confiaba eternamente y para siempre. Y cuando usted ve eso, puede imaginarse a un gran hombre, un hombre que definitivamente había puesto toda su esperanza en Dios. Él había alabado el resto de su vida, para siempre estaba él confiando en la misericordia de él. Esto nos hace ver, amados, que a pesar de que el salmista David había pasado por crisis políticas en su reino, familiares, matrimoniales, personales, sin embargo, él no dejaba de servir al Señor, no dejaba de alabar, y más bien él hacía un paralelo comparativo entre lo que es un olivo verde, ¿no? En la casa de Dios. Yo creo, amados, que esa actitud es una actitud de agradecimiento y de testimonio de lo que Dios hace, porque hay diferencias, amados, entre una persona que levanta sus manos, alaba y canta cuando todo está bien, versus las personas que solo lo harán o lo hacen en determinados momentos, y cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, o cuando es tiempo de vacacionar, si cabe la expresión, se olvidan de servir al Señor, de alabarlo y de bendecir su nombre. Esto es algo que sí marca una diferencia. Como les decía, si usted va por un campo y observa árboles frondosos cargados de fruto, que dan sombra, usted observará y le apetecerá
por lo menos ponerse a la sombra de uno de sus árboles. Y si ve un fruto y el fruto es apetecible, usted, si no es suyo el árbol, pedirá al dueño que le permita cosechar una que otra fruta. Y amados, ese es verdaderamente el Hijo de Dios, el cristiano, que se muestra como un árbol maravilloso, como un árbol que da sombra, un árbol que da fruto, un árbol que está arraigado y que está junto a corrientes de agua. Eso, aunque pareciera una enseñanza muy básica, como para niños, tiene un fundamento que nos hace dar cuenta de que Dios quiere que seamos así, que tengamos nuestra esperanza, que tengamos nuestra posición, nuestra actitud siempre en su casa. Esto es algo que llama la atención en un hombre, en un rey. Dice que él estaba plantado en la casa del Señor como olivo verde. Eso nos da un ejemplo maravilloso, y cuando vemos el contraste de aquellos que son arrancados de la morada en que están, por ejemplo en el Salmo número 1, el verso 5 dice, no así, dice, el malo, que no se levantará en el día del juicio, no estará con los justos. En el Salmo 52 también dice algo similar, dice, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán esto los justos y temerán y se reirán de él, diciendo, he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Esto genera un contraste que sí es llamativo. Una cosa es ser un árbol del Señor, poder decir, soy un plantío del Señor, soy una parte del viñedo del Señor, y ahí estoy, amados. En el Salmo 92 hay algo que nos convida a reflexionar. En el verso 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. Mas el verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar la misericordia de Jehová. Entonces, esto nos lleva a analizar realmente cómo es que Dios nos compara y nos tiene de tal manera que pertenecemos a una plantación que no es más que en la casa del Señor. Dice que todos estamos arraigados allí. Si ustedes leen bien, dice el verso 13, el verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, y plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amados, qué llamativo, en la casa de Dios, plantado. Pues esa es la simbología, esa es la comparación que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Imagínese usted dentro de la casa de Dios árboles plantados. Pues eso es lo que Dios quiere, que usted esté plantado, que usted esté arraigado. Dice, mas el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Amados, en la palmera y el cedro podemos decir que son los árboles de Dios. Son árboles especiales, tienen unas características diferentes a los demás árboles. Estos árboles verdaderamente, sus raíces son tan profundas, son tan fuertes, que es imposible desarraigarlos. Pueden venir vientos, tempestades, tornados. La palmera se puede amaquear, se puede virar, pero no es arrancada, amados. No es arrancada. Después de que pasa el viento, otra vez se vuelve a erigir, se vuelve a levantar. Y el cedro, amados, es un árbol que se levanta 30, 40 metros de la superficie y es tan fuerte su estructura que puede decirse que es un árbol de fortaleza, de estructura, de base, de cimiento para levantar columnas, amados. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestra vida esté allí, que aún en la vejez, dice el verso 14, dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Y mire para qué, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Imaginémonos, amados, un Dios que nos siembra, porque Él es el que nos siembra, Él es el que nos planta, Él es el que trae verdaderamente a nuestra vida algo que es imposible de otra manera. Solamente Él da el cimiento. Yo quisiera que usted me siga por un instante al Salmo número 4 para que usted conozca, para que usted sepa cuál es el concepto de Dios para podernos bendecir y favorecer. Dice en el Salmo 4, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice el verso 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y esto nos permite entender, amados, que Él ha escogido, Él tiene una especial determinación, un escogimiento que ha permitido que usted y yo seamos escogidos. Y note cómo es que escoge el Señor, en base a qué escoge Dios. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esto es algo que va más allá de un pensamiento sencillo. Dios tiene determinado, amado, escogernos, ponernos ahí, sembrarnos como árboles, como palmera, como cedro, para que nosotros demos fruto, para que nosotros podamos verdaderamente mostrarle al mundo, decirle al mundo que Jehová es justo, que Jehová es recto, que Jehová es un Dios bueno y que su misericordia, amados, está allí con nosotros, nos hace llenar de contentamiento la palabra que dice, sabed pues que Jehová ha escogido
al piadoso para él o para sí. Esto nos lleva nuevamente a ver lo que dice el Salmo 92, y me sigue en el verso 12, dice así: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán. Amados, aún en la vejez Dios tiene especial cuidado de nosotros, y esto nos hace ver que Dios nos considera como el cedro en el Líbano y como la palmera, amados. ¿Por qué? Porque son árboles que su cúspide, su parte más alta, se eleva cuanto más puede, cuanto más cercano está para el cielo, amados. Ellos siguen creciendo, son árboles que no dejan de crecer, son árboles que no dejan de ensanchar su investidura, su grosor. Cada vez son más fuertes, cada vez son más altos, cada vez va continuando su crecimiento, y esto es una simbología que nos debe de hacer reflexionar. Verdaderamente, si usted ve una palmera al tercer, cuarto año, ya es una palmera sumamente grande, ya es fuerte, ya es alta, ya no puede ser desarraigada. Y pregunto yo, amados, ¿cuántas personas ya están más de 3 años en la casa de Dios y con facilidad se dejan desarraigar por cualquier tendencia, por cualquier doctrina, por cualquier afán de este mundo, y con facilidad se dejan llevar para cualquier lugar, y sin considerar que Dios los quiere sembrados en los atrios de su casa, como plantío suyo, como verdaderos cedros del Líbano, como verdaderas palmeras que dan fruto, que dan sombra y protección a aquellos que están a su lado. Es fundamental, amados, el crecimiento. El cristiano nunca debe de dejar de crecer. El cristiano nunca debe dejar de robustecerse en su fe. Su fe debe de mantenerse cada vez más fuerte, porque al pasar el tiempo, cada vez él va ensanchando, sus raíces se van profundizando y su tronco se va haciendo más y más fuerte. Yo creo que deberíamos de hacer una introspección y un análisis de cómo estamos dentro de la casa de Dios, qué rol cumplimos, si verdaderamente somos árboles, somos plantíos del Señor. Podemos decir, sí, soy un plantío del Señor, o no lo soy. Si analizamos bajo esa óptica, amados, yo creo que muchos vamos a quedar debiendo, porque muchos no han crecido, sus troncos no están gruesos, su tronco no se ha levantado con la magnitud y altura que Dios tiene como expectativa para con cada uno de nosotros. Podemos decir que muchos podríamos tener madurez cronológica dentro del tiempo que tenemos de vida, pero ¿cuántos verdaderamente estamos sirviendo al Señor? Puede ser un adulto, puede ser un joven, puede ser un anciano, y aún así, amados, Dios espera que nosotros le demos fruto. No podemos nosotros de dejar de producir. Muchas personas cuestionan esto, y muchas personas dicen: ¿y yo por qué voy a servir? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Cuál es
la razón por la que yo tengo que predicar o hacer algún servicio espiritual. Y yo le contesto, amados, ¿acaso el Todopoderoso que lo sembró a usted, que le dio todo, que le ha dado una cantidad tremenda de talentos, no se merece que usted le lleve algún fruto dulce, que él pueda decir verdaderamente, este me ha traído un fruto, está dando su vid, su plantación, un fruto agradable dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios? Le servimos de esa forma, podemos decir, sí, yo soy plantío de Jehová, soy plantío de la casa de Dios, estoy sembrado allí, estoy como el olivo verde, confiando siempre en la misericordia del Señor. Creo yo que es tiempo de que, si no le hemos dado fruto, empecemos a rogarle a Dios que nos ayude en nuestro crecimiento, porque si Él ha puesto tantos talentos en nuestra vida, ¿de qué forma hemos retribuido esos talentos? ¿Hemos compensado, hemos devuelto el talento con los réditos respectivos? ¿O estamos verdaderamente debiendo y vendrá realmente Él a hacer una cosecha en nosotros? ¿Encontrará algún fruto si viene a cosecharlo a nosotros? Será muy vergonzoso, muy triste que Él venga y no encuentre fruto en nosotros. Yo creo que muchas personas no han considerado la posibilidad de dar algún fruto. En algunas personas ni siquiera se ve la flor que después se convertirá en un fruto. No hay señales, no hay un crecimiento ni en altura ni en ancho dentro de lo que Dios quiere, amado. Por eso hoy yo les traía esta comparación entre lo que es la palmera, el cedro del Líbano, y lo que es verdaderamente los matorrales, los espinos, los abrojos, que verdaderamente son lugares en donde nadie se quiere introducir, nadie quiere entrar, porque no va a encontrar nada, solo va a encontrar espinos y cardos, solamente se van a lastimar, solamente habrá división y agresión, porque el espino siempre terminará huyendo, hincando a la persona que entra por allí, por ese lugar. No así alguien que entra a un plantío, que entra a un lugar en donde ha sido cultivado, en donde hay la gracia de Dios, en donde están todos verdaderamente dando ese fruto que solo Dios lo tiene que cosechar. Él va a cosecharnos, amados. Él vendrá y encontrará verdaderamente frutos si es que permanecemos arraigados. Es importante, amado, reiterar que si no permanecemos arraigados, que si no permanecemos en el lugar en donde hemos sido plantados, pues nunca traeremos un fruto apacible, nunca produciremos y peor creceremos en la expectativa de lo que Dios quiere, amado. Será en vano para muchos que la lluvia y el sol haya estado en ellos 20, 40, 60, 80 años, siempre Dios favoreciendo su vida, siempre Dios dando su misericordia, siempre Dios dando lo mejor, y sin embargo, como aquella higuera en donde el Señor Jesús se acercó, que estaba seco, solamente habían hojas, y la higuera tuvo verdaderamente una maldición. La higuera se secó por cuanto no había dado el fruto esperado. Yo creo, amados, que es importante que nosotros podamos comprender
esta simbología que hoy les traigo. Sin fruto es imposible, mis amados, que podamos nosotros traer un tiempo que sea de beneficio para la casa de Dios y para los demás, porque siempre debemos de considerar si somos o no plantío del Señor. Hoy le dejo esa inquietud en su corazón para que usted determine verdaderamente, primero, cuánto tiempo tiene en la casa del Señor. Segundo, cuál es la estatura que usted ha alcanzado. A pesar de cualquier circunstancia que haya venido a su vida, usted ha permanecido fiel, arraigado al Señor. Hoy necesitamos evaluar cada uno a sí mismo si estamos fuertes como una palmera, como cedro dentro de la casa del Señor, si pudiéramos decir realmente, como dijo el salmista David, aquí estoy plantado en la casa del Señor, confiando en su misericordia, como el olivo verde. ¿Es usted un olivo verde? ¿Usted ha traído frutos maravillosos al Señor? ¿Está llena su canasta de frutos? ¿Está usted siendo verdaderamente sombra para los demás, ayuda? ¿Provee el fruto de lo que Dios le ha dado a usted? ¿Los talentos que Dios le ha dado a usted los ha multiplicado? ¿Cuántas personas tienen talentos maravillosos, pero no son puestos al servicio del Señor? Son talentos que un día vendrá el que se los dio a preguntar: ¿qué hiciste con los talentos? ¿Los multiplicaste? Él vendrá por el talento que le dio y el rédito de lo que rindió el talento. Hay personas que perdieron muchos años de su vida y no dieron fruto, no multiplicaron lo que Dios les dio. Algunos dicen: no, eso no es para mí, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero déjeme decirle, ¿acaso el Todopoderoso no lo ha rodeado de su misericordia? ¿Acaso Él no ha prodigado innumerables cuidados a su vida? ¿No ha regado en usted? ¿No ha puesto tanto la luz del sol como el descanso en la noche, la fuerza, la familia mismo, el lugar donde usted ha sido plantado? ¿Justificará usted el lugar donde fue sembrado? Dirá: el lugar que me sembraron, ese espacio que yo he ocupado, lo he ocupado sirviendo, o ocupé un lugar que verdaderamente lo pudo haber ocupado otra persona. ¿Cree usted que está siendo un cedro en la casa del Señor? ¿Cree usted que usted está siendo un olivo verde? ¿Cree usted que es una gran palmera? Yo creo que debemos de pedir a Dios que Él nos ilumine con su Santo Espíritu y nos ayude a conocer en nuestro corazón qué tan útiles, qué tan frondosos, qué tan dedicados estamos al servicio del Señor. Los invito a orar, mis amados, para que sea el Espíritu Santo en esta noche redarguyéndonos y incentivándonos a poder cambiar si es que tenemos que cambiar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia nos des
la oportunidad de poderte servir, de ser como olivo verde, de ser como una verde palmera que está sembrada en tus atrios, siempre dando lo mejor de nuestras vidas. Señor Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor Padre, en todas las cosas que hagamos, fortalece nuestra vida y permítenos, Señor Padre, servirte con excelencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmos 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén. Los invito este sábado, amados, a las 6 de la tarde, a un culto presencial en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes buenas noches, mis amados.